te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por haber derramado su sangre en la cruz. Te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos. Ahora, por medio de ella, tenemos el dicho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Ha Pesach Sameach, que significa feliz fiesta de la Pascua. Hoy estaremos celebrando el Pesach, o la cena, o la Santa Cena, como es conocida. Bueno, este día quisiera compartir un mensaje llamado Buenas Nuevas Sangrientas. Buenas Nuevas Sangrientas. Un título inusual, pero ténganme paciencia, lo voy a desarrollar. Padre, esta mañana al abrir mi boca, llénala tú. Te pido que me libres de palabras torpes o innecesarias, solamente lo que necesitamos, Señor, para estudiar tu palabra. En tu nombre santo, en el nombre del Santo Israel, lo pido, Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró a la realidad humana. Y el pecado nos separa de un Dios santo en el cual no existe ni un trazo de oscuridad, absolutamente nada. Al pronunciar juicio sobre ellos, Dios los vistió con pieles de animal. Vamos allá a Génesis 3:21. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿cuál era el significado de que Dios haya vestido a Adán y Eva con pieles de animal? Las pieles son muy caras, ¿verdad? Pero ¿por qué los vistió Dios con pieles de animal? El hecho de que Dios haya usado pieles de animal implica que tuvo que haber matado a los animales para vestirlos. ¿No es así? Un animal voluntariamente no va a regalar su piel, ¿verdad? Se la tienen que quitar. Entonces, si Dios mató a los animales, implica que sangre fue derramada. O sea, que los animales pagaron el precio del pecado de Adán y Eva. ¿No es así? Y yo sospecho que los animales que Dios mató, hermanos, fueron ovejas o corderos. Es lo que yo sospecho. Como una señal hacia el futuro que sucedería. Esto fue la representación más antigua del derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Para taparlo, para cubrir. Vamos a Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, Noé, ¿se acuerdan la historia del diluvio? Al bajar del arca, Noé ofreció holocaustos o sacrificios a Jehová. ¿Dónde agarró los animales? Si nomás subieron de 2 en 2. ¿No se acuerdan ustedes que cuando Dios le ordenó a los animales, le dijo que de los animales limpios que subiera 7 parejas? Subió. Los demás animales subió de 2 en 2, pero los animales limpios subió 7 parejas. Ahí es donde tomó para el holocausto, el sacrificio. Una vez más,
sangre fue derramada para cubrir los pecados e inaugurar la repoblación de la tierra después del diluvio. Cada vez que ustedes leen en la Biblia, hermanos, especialmente cuando leen el Antiguo Testamento y leen que edificaron un altar, no lo edificaron nomás por edificarlo, lo edificaron para ofrecer sacrificios. Dios hizo una promesa, si se acuerdan, en el arca, después de que Noé haya sacrificado a esos animales. Ahorita vamos a ver un patrón al estudiar esto. Entonces llegó Noé, bajó el arca, edificó un altar y ofreció holocaustos aquí. ¿Quién les enseñó estas cosas? Esto es antes de la ley. Esto es antes de que Dios le diera la ley a Moisés. ¿De dónde sacaron eso? Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor, ¿de dónde aprendieron eso? Pues aprendieron de Dios. Cuando Dios vistió a sus padres, Adán y Eva, con pieles de animales, hizo ese sacrificio para cubrir, para tapar los pecados. Ok, vamos ahora a Job 1:5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del cómbites, es una fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No lo llamaban Job el justo por nada. Se cree que Job vivió algún tiempo después del diluvio y antes de los patriarcas. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job también ofrecía sacrificios a Dios por él mismo y por sus hijos. Dice que hacía todos los días. Fíjense lo que hacía. ¿Por qué hacía sacrificios? Para cubrir los pecados de sus hijos. Y a lo mejor en esas fiestas se emborrachaban, a lo mejor cometieron pecado, a lo mejor estaban blasfemando contra Dios. Ni modo, ovejita, y sacrificaba y ofrecía sacrificios. ¿Para qué? Para cubrir los pecados, para tapar los pecados. Génesis 13, 3-4. Ahora estamos en el tiempo de los patriarcas. Y volvió por sus jornadas está hablando de Abraham, y volvió por sus jornadas desde el Negev, el desierto de Negev, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y allí, al lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cómo lo invocó? Haciendo sacrificios. La palabra Betel, o la ciudad Betel, viene del hebreo Beit El. Beit significa casa y El significa Dios, y quiere decir casa de Dios. Y después ahorita vamos a ver lo que sucedió con Jacob. Pero llegó al lugar, invocó el nombre de Jehová. ¿Cómo? Haciendo un sacrificio. Abraham ofreció un sacrificio, o sea, ¿qué hizo? Derramó sangre. Para poder invocar o buscar a Dios es a precio de sangre. ¿Por qué? A causa del pecado. Se tiene que pagar un precio para poder allegarse a un Dios santo, ¿verdad? Porque el pecado anula la relación con Dios, nos separa, porque Dios es santo y es sin pecado. Entonces se tiene que pagar un precio para poder allegarse a Dios. Génesis, ¿cuál vimos? 26, 25. Ok, ¿se sigue? No, 3 es el que sí. Ok. Ahora vamos a ver a Isaac, el hijo de Abraham. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Cómo lo invocó?
derramando sangre. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Una vez más, edificó un altar Jacob. ¿Qué hizo? Derramó sangre. Y su acto no solo cubrió sus pecados y los de su casa, pero también incurrió el favor de Dios y cavaron un pozo. En ese tiempo, los patriarcas cuando andaban en Canaán es una tierra relativamente seca. Y para poder darle de comer a sus animales y tener agricultura, tenían que cavar pozos y sacar agua de la tierra. Ahora vamos a ver a Jacob. Y edificó ahí un altar, una vez más, y llamó al lugar, ¿quién? El Betel, o casa de Dios. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Cuando iba huyendo, se acostó y se le apareció una escalera y de él subían y descendían ángeles. Pues el sitio lo llamó el Betel. Y cuando regresó después de muchos años, edificó un altar. ¿Por qué? Derramó sangre. Sí, ven el patrón. Quiero llegar a algo con esto. Se tiene que pagar un precio por el pecado para llegar a Dios. Por eso esta mañana cantábamos y le damos gracias a Dios, oramos por la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Y vamos a desarrollar esto. Génesis 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los pactos también eran sellados con sangre. Lo que hacían en el Medio Oriente antes, cuando hacen un pacto a dos partidos, tomaban un animal y lo partían por la mitad, ya fuera un buey o un cordero, lo que sea, y ponían los pedazos al lado. Entonces los partidos se tomaban de la mano y caminaban por el medio de los animales, o ese animal partido, y cuando llegaban al final afirmaban o confirmaban el pacto y decían: que se me haga a mí lo que se le hizo a ese animal si yo quebranto este pacto. Así es como hacen los contratos. Ahora los firmamos, ¿verdad? No hacemos eso, pero en ese tiempo así es como firmamos un pacto. Entonces, ¿qué pasaba? El pacto era sellado y se ponía en vigencia por medio de sangre. Se derramaba el pacto. Ahora, Moisés les había leído la ley de Dios antes de hacer esto. Edificó un altar y 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel. Sacrificaron a muchos becerros y Moisés tomó la mitad de la sangre y la derramó sobre el altar. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que hay pecados, para poder llegar a Dios. El sacrificio del holocausto era una forma de adorar a Dios. Y la razón que tenían que derramar sangre es porque alguien tenía que pagar el precio para poder llegar a Dios. La otra mitad la derramó sobre el pueblo, así cubriendo sus pecados. Ahora, tenemos que comprender una cosa. Tenemos que comprender la magnitud de este momento. Israel superaba los 2 millones de personas. Más de 2 millones, muchos creen que 3 millones en ese tiempo. ¿Cuántos animales tuvieron que ser sacrificados? ¿Cuánta sangre tuvo que ser derramada para poder esparcir la sangre sobre todos estas personas? Ahora, yo no creo que Moisés lo hizo solo todo. Yo creo que hubieron representantes, habían 70 ancianos. Pero mi punto es, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre inocente?
tremendo eso. Tenemos que comprender, hermanos, que el precio del pecado es muy grande, es muy alto. Y mucha gente ahora lo toma muy a la ligera. Muchos creyentes siguen el patrón del mundo. Se les hace muy fácil echar mentiras. Se les hace muy fácil decir malas palabras. Se les hace muy fácil irse a los bailes, irse a los bares, a emborracharse. Se les hace muy fácil irse a los conciertos mundanos. Se les hace muy fácil ir a ver películas de terror o películas inmorales. Se les hace muy fácil. Y lo que no entienden es que ese pecado inconfesado los está apartando de Dios. Muchas iglesias predican lo que se llama la gracia barata, donde dicen que sabes que haz esta oración y ya la tienes hecha. Haz una oración y puedes vivir como quieres vivir, Dios te perdona. No comprenden que ese pecado que siguen cometiendo, porque no se han convertido, no se han apartado del pecado, tiene un precio muy grande. Es muy grande. Cuando Salomón dedicó el templo, dice que sacrificaron decenas de miles de animales. Quiere decir que la sangre fluía como ríos. ¿Por qué? Y yo a veces pienso, hasta se me hace obsceno, yo sé, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio? La muerte es muy desagradable. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? ¿Por qué? Y lo que tenemos que comprender, y la respuesta, es que el pecado lleva un grande precio. Es muy grande el precio. Después de este suceso, cuando Moisés esparció la sangre sobre todo el pueblo, Moisés, Aarón y los 70 ancianos de Israel vieron al Jesús preencarnado. Muchas veces leemos la Biblia y llegamos a personas así y no pensamos. Fíjense lo que dice. Génesis 24, 9 a 11 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Pero esto no pudo haber sucedido sin qué, sin el derramamiento de sangre. Sus pecados habían sido cubiertos temporalmente y Dios les permitió eso. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, un tipo de piso, así como si fuera el cielo. Una hermosura que no podemos entender. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron. ¿Por qué digo yo que fue Jesús preencarnado? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Por eso digo que vieron a Jesús y no al Padre. Porque a Jesús lo vieron varias personas preencarnado antes que viniera a la tierra. Abraham, ¿se acuerdan que Abraham comió con él? Y Abraham le rogó por Lot, por la vida de Lot. Sansón, cuando Sansón fue llamado, era el Jesús preencarnado. Dice que hizo una adoración, se subió al humo del holocausto y subió al cielo. Josué, cuando luchó cuando se le apareció el ángel de Dios, era el Jesús preencarnado. Jacob, cuando luchó con el ángel de Dios era el Jesús preencarnado. Fíjense el privilegio que Dios les concedió a Moisés, Aarón y a los 70 ancianos de poder verlo. Mas no extendió su mano. Dice, ¿qué significa eso? Dice que Dios no los mató. Es lo que quiere decir. ¿Por qué no los mató? Porque sus pecados habían sido cubiertos temporalmente por la sangre de los animales. Muy importante. A veces tomamos las cosas de Dios, hermanos, a la ligera. A veces no le ponemos la importancia que son.
pero tenemos que hacerlo, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que estar en su presencia para que el Señor nos dé entendimiento de que sus cosas son eternas, son preciosas, no se deben de tomar a la ligera. Y así crecemos en nuestra relación con el Señor, una relación íntima con Él. Esta mañana estaba dándole gracias a Dios porque estaba escuchando unos cantos, unas canciones que hablaban de la Pascua, y le estaba dando gracias a Dios porque de repente Dios te trae una realización de sus caminos, de lo que Él ha hecho. Es maravilloso, es eterno, y debemos de aprender cada vez más a meditar en estas cosas. La Biblia nos revela de que hay un precio terrible que pagar por el pecado. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Es la muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, condenaron a todos sus descendientes a la muerte. Y la muerte de la que estamos hablando no es simplemente la muerte física, todos morimos, pero es la muerte espiritual. Es pasar una eternidad totalmente separado de Dios, totalmente olvidado por Dios, en un tormento eterno. Ese es el precio del pecado. Es un precio terrible. El pecado causa la muerte y la sangre cubre los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del ser viviente. Por eso el Señor nos prohíbe tomar sangre, nos prohíbe comer carne con sangre y nos prohíbe beber sangre, porque la sangre es la vida de la criatura, sea hombre o sea animal. Y cuando es derramada la sangre, lo que es derramado es la vida de ese animal. Y cubre temporalmente el pecado. Es un precio muy alto. Es un precio muy alto. El pecado demanda sangre, o sea, demanda vida. Y el enemigo, el Señor lo reprende, el diablo es muy astuto. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero lo que no sabía él es el plan que Dios ya tenía. Todos estos sacrificios y derramamiento de sangre tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Todos los sacrificios que acabamos de hablar. ¿Qué tienen en común esos sacrificios? Que la sangre de animales solo puede cubrir los pecados temporalmente. Israel, en el día de la expiación, en Yom Kippur, el sacerdote entraba una vez al año por todos los pecados de Israel, pero el siguiente año tenía que volverlo a hacer. Porque la sangre o la vida de los animales solamente cubre temporalmente los pecados. Ese es un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema. ¿Qué tal si se acaban los animales? ¿Qué tal si no alcanzo a estar en el sacrificio? Es un gran problema. Y por eso se tenía que derramar sangre continuamente. ¿Cuántos galones o litros de sangre no se han derramado a causa del pecado a través de las edades? Y una vez más reitero que la muerte que está hablando aquí no solamente es la muerte física, sino es una muerte espiritual. Entonces, ¿habrá alguna solución permanente para el problema del pecado? Pues en este día tengo buenas noticias sangrientas. Por eso es que intitulé el mensaje de esta manera. Tengo buenas nuevas o buenas noticias sangrientas. Jesús, Yeshua,
el Cordero de Dios derramó su sangre en una cruel cruz y pagó de una vez por todas el terrible precio del pecado. Era simple. Solo Él calificaba para pagar el precio del pecado porque Él es sin pecado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero dicen que es el Salvador del mundo. Lo que no comprenden es que si Jesús no es Dios, no puede ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque todos los humanos hemos sido manchados por el pecado, todos. Y entonces no podemos pagar el precio del pecado porque somos súbditos al pecado. ¿Sí comprenden? Solamente la persona que es sin pecado puede pagar el precio de los pecados. Por eso cuando Dios le mandó a Moisés en la ley que sacrificara un cordero animal, tenía que ser sin tacha. No podía tener defectos, tenía que estar bien. ¿Por qué? Porque significaba que el cordero o el asno o el animal que sacrificaban, el chivo, simbolizaba que no tenía pecado. Entonces el Cordero de Dios, o el que iba a pagar el precio de los pecados, tenía que ser sin pecado. Si Jesús solamente era un hombre, quiere decir que tenía pecado, no calificaba para morir con nosotros. Es lo que no comprenden los testigos de Jehová, los mormones y las sectas. Que Jesús, el hombre, tenía que ser divino, porque solamente Dios es sin pecado para pagar por los pecados de la humanidad. Y desde el principio Él puso un ejemplo y puso un patrón y dijo, miren, esto es lo que cuesta el pecado. ¿Qué cuesta? Cuesta sangre, cuesta vida. Dios ya tenía un plan, ¿verdad? En Génesis, me parece, capítulo 3, es la primera vez en que se dio una profecía sobre Jesús y Dios. Cuando Dios maldijo a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu semilla y la semilla de la serpiente. ¿Quién era la semilla de la mujer? Jesús. Dios ya tenía un plan. Y la lección que dio a la humanidad desde el principio es que el pecado requiere un gran precio. Ya me perdí, ¿dónde vamos? Vamos a ver. El siguiente, primera de Pedro. Perdón, Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Purificaban todo, esparcían sobre los artículos del templo, las cosas del templo, los purificaban con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En otras palabras, sin derramar sangre no hay perdón de los pecados. Pero el derramamiento de la sangre de los animales era solamente una solución temporal. El derramamiento de la sangre de Jesús, de Yeshua, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, sin pecado, es una solución permanente. Permanente. Para siempre. Por eso ya no ocupamos los sacrificios de animales. ¿Verdad? Por eso no tenemos que preocuparnos por la ley ritual, porque la ley ritual representaba, era un símbolo de Jesús, de Yeshua, de lo que él iba a hacer. Hay diferentes sacrificios, ¿verdad? Pero esos sacrificios
especialmente el sacrificio para el pecado, representaba a Jesús, a Yeshua, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Hoy celebraremos la cena del Pesaj o la Pascua, que representa el sacrificio del Cordero de Dios por los pecados de la humanidad. Jesús, Yeshua, derramó su preciosa sangre para reconciliarnos con Dios y así heredar la vida eterna. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora Dios Padre, ahora es nuestro Padre. Ahora tenemos acceso directo a Él por medio de Jesús, por medio de Yeshua. ¿Verdad? Somos familia, en otras palabras. Y este es el contexto de la Santa Cena que Yeshua celebró con discípulos antes de ser sacrificados. Ahora lo llamamos la Santa Cena y en las iglesias toman el vino y toman el pan. Y el contexto de la Santa Cena es la celebración del Pesaj, antes de ser crucificado. Los judíos ortodoxos la han celebrado por siglos, sin saber el significado pleno de lo que celebran. Que Dios les abra los ojos. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, hermanos. Tenemos que orar que Dios quite la venda de sus ojos para que tengan la revelación plena de lo que están celebrando. Las fiestas de la primavera, que son la Pascua, el Pentecostés y ¿cuál es la otra? Panes sin levadura, representan la primera venida de Jesús, de Yeshua. Las fiestas del otoño, que son tabernáculos, trompetas y el día de expiación, hablan de su segunda venida. Entonces, los judíos ortodoxos lo han celebrado por siglos, pero no comprenden que están celebrando a su Mesías, Jesús Yeshua, a quien han rechazado. Por eso debemos orar para que Dios quite a la venda de sus ojos y ellos lo puedan recibir como su Mesías, como su Salvador. Oremos por la paz de Jerusalén, para que Dios abra sus ojos y ellos conozcan que ya vino su Mesías. Muchos lo están esperando y no realizan que Él ya vino. Y lloró. Jesús lloró sobre la santa ciudad. ¿Se acuerdan de eso? Cuando dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quería yo recogerte como la gallina recoge sus polluelos? Y dijo, pero no quisiste. No quisiste. A veces Dios pone su corazón en nosotros y nos permite sentir la tristeza. La tristeza que Él siente al su pueblo rechazarlo. Israel va a pagar un precio muy grande, hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler eliminó una tercera parte de los judíos mundialmente. Y en en la tribulación, el antimesías, el anticristo, va a eliminar a 2/3 partes de los judíos. Ahí está en el profeta Zacarías capítulo 12. Y el corazón de Dios está en que su pueblo regrese a Él. Y lo va a hacer. Pero va a pagar un precio muy caro. Muy caro. Entonces, cuando nosotros oramos por la paz de Jerusalén, oramos para que Jesús, Yeshua, sea revelado. Y muchos ya lo han recibido, pero por la grande mayoría no. Y es el corazón de Dios. En Génesis capítulo 12, verso 3, Jesús dijo, bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldijere. Y esa promesa todavía está vigente. Y Dios, cuando amamos lo que Él ama, no puedes llamarte un creyente verdadero de Dios y odiar a los judíos. Simplemente es imposible. Si odias a los judíos, yo te recomendaría que examines tu corazón con Dios.
porque el corazón de Dios está con su pueblo. En Romanos capítulo 9 al 11 nos revela, nos dijo Pablo, que Dios no los ha rechazado para siempre, fue por un tiempo. Dios los ama y tiene un plan glorioso por ellos. Entonces, cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando por la salvación de Israel. Y eso le agrada a Dios, hermanos. El corazón de Dios está muy triste porque su pueblo aún no lo quiere reconocer. Y va a pagar un terrible precio. Y un día todo Israel va a ser salvo, dice la Biblia. Juan escribió, dijo, un día todo Israel va a ser salvo. Y Jesús les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan Baruch, Abba, Hashem, Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una oración que hacen los judíos mesiánicos en sus servicios, porque ellos quieren que se cumpla esa profecía de que algún día todo Israel será salvo. Entonces, este día celebramos la cena del Pesaj, o la cena de la Pascua, lo que llaman el Seder. El Seder es orden, significa orden, y hay un cierto orden. Y en esos elementos vamos a ver que el cumplimiento de todo es Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. En conclusión, el mundo necesita, ¿sabes qué? Dejan leer esa porción, me la pasé. 1 Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan de eso? Dios ya tenía un plan. Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor de quién? Por amor de los judíos y amor de los gentiles. El plan de Dios siempre fue salvar a todos, pero tenía que usar a alguien, y escogió a los judíos. Pero la salvación es para todos, hermanos, es para todos, no importa. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Amén? Toda la gloria pertenece al Señor. Es su iniciativa. Y mandó a su único hijo, hermanos, su hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para pagar ese terrible precio. ¿Se acuerdan? Era tan terrible que Jesús, cuando estaba en el jardín, dijo, Señor, si fuera posible que pasara esta copa de mí. Pero ¿qué decidió Jesús? Yeshua dijo, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu. Y le damos gracias a Dios por él. Y por el hecho de que él fue fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. Era una manera muy cruel de ejecutar a la gente, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y por eso le damos gracias. Y en conclusión, el mundo necesita saber que el problema del pecado ha sido resuelto por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, de Yeshua. Hablemos a la gente sobre estas buenas noticias sangrientas. ¿Verdad? A veces el mundo son muy hipócritas. Oh, qué sangre hay, y se la pasan viendo películas violentas, ¿verdad? Pero lo que necesitan realizar es la seriedad de su situación si no reciben a Jesús. Amén. Padre, te damos gracias este hermoso día que nos has regalado. Te damos gracias por tu Hijo, Jesús, Yeshua, que pagó ese precio que nosotros jamás podríamos pagar. Te damos gracias que lo hizo con gozo, Señor, porque un día nos íbamos a ver adorándolo. Te pido que nos uses en estos últimos tiempos, Señor, para alcanzar a las multitudes y que ellos también conozcan y reciban las buenas nuevas sangrientas.
Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Puesto de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una muy feliz y dulce Pascua y que la realidad, hermanos, de nuestra salvación, de lo que hizo el Señor, siempre esté con nosotros y que le amemos con todo nuestro corazón. Dios les bendiga. Shabbat Shalom y permítanme. Hag Pesach Sameach. Feliz fiesta de la Pascua. Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.